Buenas tardes, nuestro grupo de trabajo está conformado por Edgar Robledo, Enoe Bustos Espitia, Erinson Fabián Piratova, Manuela Suárez Bedoya y quienes habla Orisofía Carrillo Mendoza. A continuación les voy a hablar sobre el primer punto, el cual nos da algunos datos y tenemos que hallar nuestra capacidad última de carga, nuestra capacidad admisible y nuestra carga última admisible por Tersaghi y Meyerhoff, en el cual nos pide nuestro perfil del suelo, en el cual tenemos, pues aquí puedo demostrar mi DF, mi desnivel de desplante y mi nivel freático. Para en este caso me correspondió el número 5. Acá tengo mi ecuación general, la ecuación de Tersaghi. Para empezar a desarrollar mi ejercicio, pues me guío por la tabla 3.2 y por el ángulo de fricción en esa tabla para hallar mi NC, mi NQ y mi NY. De la tabla 6.6 necesito los factores de forma, en el cual pues es una zapata cuadrada y tengo los valores de SY y SC de 1.3 y SY 0.8. En este caso, como mencioné anteriormente, es un caso 5, ya que porque mi nivel freático se encuentra en una profundidad mayor que DF, pero a una profundidad menor que DF más B. Mi DF es 2, DW es 3, mi B es 2 y B más DF más B es 4. Necesitamos calcular mi carga. Entonces, mi carga es peso unitario por DF. Eso me da 40 kilonewtons sobre metro cúbico. Necesitamos hallar mi peso efectivo. Mi peso efectivo es peso unitario saturado menos el peso unitario del agua, que es, eso me da un valor igual a 14,19. Necesito hallar mi peso unitario promedio, que es mi peso unitario efectivo más el DW menos DF sobre 8 por el peso unitario menos el peso unitario efectivo, que eso me da un valor de 14,91 kilómetros metro cúbico. Luego reemplazamos en la ecuación de capacidad de carga última por medio de Tersaghi, y la cual obtenemos un valor de 936,98. Estos valores, esto ya los tenemos anteriormente, solo reemplazamos y ya. Por lo tanto, la capacidad permisible por área unitaria de las cimentaciones es el Q último menos el dividido entre el factor de seguridad. Entonces, a un valor de 312,33 kilómetros metro cuadrado. Carga bruta permisible. Entonces, sería mi Q permisible por el área de la dimensión de la zapata. En este caso, 2 por 2 sería 4. Q es 1249,32 kilómetros metro cuadrado. Ahora desarrollamos por el método de Meyerhoff. Esta es la ecuación general de Meyerhoff, igualmente que en el ejercicio anterior, desde la tabla 6.3, obtenemos mi NC, mi NQ. Mi NC y NQ van a ser iguales para los tres autores y mi NY sí va a variar. Acá tengo la ecuación para hallar mi NY. Acá en mi NY me da 32,72. Los factores de forma, estas son mis ecuaciones para hallar mis factores de forma. Tengo que obtener mi QP, que es igual a tangente al cuadrado por 45 más el ángulo de fricción sobre 2, que me da un valor de 3,69. Mi SC, esta es la ecuación que mostré anteriormente, me da un valor de 1,73. Mi SQ, 1,36 y mi SQ es igual que mi SY. De la tabla 6.7 obtenemos nuestro factor de profundidad, que acá aparece en las ecuaciones, la cual vamos a desarrollar. Mi DC es igual a 1,38. Mi DC, mi DQ es igual a 1,19, que va a ser igual a mi DY. Luego reemplazamos, teniendo todo eso, reemplazamos en la ecuación de última de carga, que es esta, en la cohesión, es el DC, el SC más Q más NQ más DQ más SQ más un medio del peso unitario por B. Eso me da un valor de 3.732,2 kilonewton metro cuadrado.
Ahora mi carga permisible, que es mi carga última sobre el factor de seguridad, que en este caso es 3, sería 1244,1 kilonewton cuadrado. Mi carga última permisible, que es mi carga permisible por el área, me da 4.976 kilonewton. Entonces, Tersaghi aportó algunos cambios para tomar en cuenta las características efectivas de conjunto de cimentación de terreno. En Meyerhoff propuso una fórmula similar a Tersaghi para calcular la carga última. La diferencia consiste en la introducción de nuevos coeficientes. Es más efectivo hallar esta carga última por medio de Meyerhoff, ya que este le agrega un factor muy importante, que es el factor de la profundidad, y la cual se debe tener muy en cuenta para la hora de diseñar, ya que este será el que nos dará un valor más efectivo sobre las cargas transmitidas en nuestra cimentación. Saludos a todos, mi nombre es Manuela Suárez y les voy a presentar el análisis y los resultados del punto 2 del taller. Teniendo en cuenta los parámetros del suelo dados, se procedió a realizar el gráfico de la cimentación, identificando en este el nivel freático, la profundidad de la cimentación, las dimensiones de la zapata, el peso unitario, entre otros. Posteriormente, se procedió a realizar los cálculos por el método de Meyerhoff. En la diapositiva se puede evidenciar los cálculos realizados por el método de Meyerhoff. Se calcularon los factores de capacidad de carga, factores de forma, factores de profundidad, factores de corrección por inclinación, y teniendo estos se procedió a calcular la contribución por cohesión del suelo de fundación, contribución por sobrecarga, contribución por fricción del suelo de fundación, y teniendo estos se procedió con el cálculo de la carga de la capacidad de carga última, la cual fue la sumatoria de las contribuciones que nos dio 2341.52 kilonewton sobre metro cuadrado. Posteriormente a este cálculo se procedió a calcular la capacidad de carga admisible, que es la capacidad de carga última dividido Fs. Después se calculó la carga neta admisible, ya que se necesitaba para el cálculo de la carga bruta admisible. La carga neta admisible fue la carga admisible menos la carga distribuida dividido Fs. La carga bruta admisible fue la carga neta por el área de la zapata. Similar al método anterior, pero con algunos cambios en las fórmulas de algunos factores, se procedió a realizar los cálculos para el método de Basic evidenciados en la diapositiva. Se hicieron los cálculos de los factores de capacidad de carga, los factores de forma, factores de profundidad, factores de corrección por inclinación, y estos se hicieron ya que son necesarios para la fórmula de la capacidad de carga última, obteniendo con estos factores la contribución por cohesión del suelo de fundación, la contribución por sobrecarga y la contribución por fricción del suelo de fundación. Teniendo estas contribuciones, se hizo el cálculo de la capacidad última de carga, que es la sumatoria de estas tres contribuciones. Teniendo la capacidad última de carga, se procedió con el cálculo de la capacidad de carga admisible, la carga neta admisible y la carga bruta admisible, que se hicieron con las fórmulas anteriormente descritas. La capacidad última de carga fue 2292.24 kilonewton sobre metro cuadrado. Mi nombre es Erickson Fabián Piratova y me corresponde el punto 3 del taller.
Este habla de la cimentación superficial que presenta pues la figura con una serie de medidas, y el ejercicio nos solicita presentar un gráfico de perfil del suelo, determinar la capacidad última de carga, la capacidad de carga admisible, la carga bruta y llegar a unas conclusiones. Inicialmente lo que vamos a hacer es realizar la gráfica con su perfil. De esta manera podemos identificar en dónde está ubicado el nivel freático y así determinar qué caso nos aplica para poder despejar la fórmula y determinar la incidencia que tiene el nivel freático en nuestra estructura. Ahora procedemos a reemplazar el peso unitario en condición natural como un peso unitario promedio a través de la fórmula que para este caso nos corresponde el caso 5. Luego de eso, hallando Q también, debemos determinar las áreas efectivas que realmente va a tener la zapata, y para esto se realiza la modificación del tercer término, el cual corresponde a la contribución por fricción del suelo de fundación, adicional los factores de corrección de forma que intervienen. Una vez definidas las dimensiones de la zapata, que en este caso el lado ancho es de 2 y el largo de 2.6 metros, mediante la tabla 6.1 nos ubicamos y determinamos qué caso nos corresponde. Para este caso nos corresponde el caso 1 y determinamos la excentricidad en el lado B y la excentricidad en el lado L. Para este caso, particularmente en los dos lados, las dos excentricidades nos dio 0.25. Luego procedemos a hallar el área efectiva, la cual corresponde para determinar el área de distribución de la fuerza que va a estar sometida al suelo, la cual nos corresponde, de acuerdo al temario, a la gráfica A, debido a que nos aplica el caso 1 de la tabla, y luego procedemos a determinar la base efectiva longitudinal. Aplicamos la fórmula hacia el B1 y L2, calculamos y hallamos el área efectiva, y calculamos también el B efectivo junto con el L efectivo, aplicando la fórmula como lo manifesté. Y para este caso en particular, para determinar la longitud efectiva, debemos determinar el lado más alto, más grande, una vez hayamos determinado B1 y L1. Para este caso el B1 nos dio 2.75, entonces vamos a tomar ese como referencia para la longitud efectiva. Posteriormente volvemos a la fórmula general y empezamos a reemplazar los datos que ya hemos determinado. Una vez ya hemos determinado los factores de corrección por profundidad, el factor de capacidad de carga y el factor de corrección de forma de acuerdo a los lineamientos y a cada uno de los autores que señalan dentro de la temática, pasamos a determinar el Q, que sería en el segundo término respecto a la contribución por sobrecarga, y reemplazamos los datos. El segundo término es el NQ, que pues como lo mencioné antes, lo determinamos mediante las tablas que se presentan en la diapositiva. Luego de determinar los datos necesarios, lo aplicamos en la ecuación general y determinamos la sumatoria de los tres factores que inciden en la fórmula. El primero, pues la contribución por cohesión del suelo de fundación; el segundo, la contribución por sobrecarga; y por último, la contribución por fricción, que en este caso corresponde a 822 el primero, 3711 el segundo y 422 el último. Ya cuando determinamos este factor, calculamos la capacidad última admisible, que es la capacidad última que acabamos de calcular sobre el área efectiva. Posterior a esto tenemos que reconsiderar o tener en cuenta el factor de seguridad que nos habla del ejercicio, el cual corresponde al 3. Y determinamos la Q permisible, que en este caso sería la Q última que determinamos, sobre 3, que es el factor de seguridad. Y por último despejamos la Q última, que corresponde a una operación que es la multiplicación entre la Q permisible por el área efectiva que calculamos. Como conclusiones generales, pues el nivel freático está por debajo de la cimentación,
y DF se encuentra con humedad natural. Para este ejercicio se ajustó y se determinó el promedio de peso unitario mediante la fórmula aplicada para el caso 5. Se ajustó y se determinó la injerencia que tiene la posición del nivel freático en la cimentación que se está diseñando. Debemos determinar el peso unitario efectivo porque voy a alcanzar a tener una presión de poros por encima del nivel freático y esto pues puede tener alguna representación en la cimentación que se está diseñando. Para la Q última, en caso que se requiera una mayor capacidad de carga, se debe pues reconsiderar las dimensiones de las zapatas o en lugar de eso se puede también reconsiderar la profundidad que va a tener, la profundidad de desplante que va a tener la zapata para lograr así estar dentro de los rangos necesarios para el diseño de la cimentación. Buenas tardes, mi nombre es Enoe Bustos, estudiante de Ingeniería Civil sexto semestre. A continuación les voy a exponer el ejercicio o el punto 4 y el punto 6 de la actividad de fundaciones en el corte 2. Tenemos que en el ejercicio 4 se habla de una cimentación corrida con arcilla en 2 estratos. Además tenemos o debemos tener en cuenta que vamos a realizar el caso 4 por la cimentación corrida, que es donde se nos habla de 2 arcillas, uno de estrato 1 y el otro de estrato 2. Partiendo entonces que de la ecuación 6.17 tenemos primero que buscar el CA con la cohesión del estrato 2 y con ese CA es que vamos a calcular la carga última teniendo en cuenta más que todos los datos del estrato 1. También tenemos que tomar en cuenta los datos de ancho y de lado, que como no están diciendo cuánto vale L, que es el lado, vamos a asumir que es una cimentación corrida. Por lo tanto, B y L vale lo mismo, que en este caso sería 2. Ya teniendo la última carga y para hacer una comprobación para ver que el caso que elegimos si es correcto, y en esta comprobación también vamos a tomar datos del estrato 1 como la cohesión y el peso unitario, y además vamos a agregar al dato de DF. Cuando realizamos estos cálculos nos da un total de 535, que es el mayor al de 218,83 de la carga última. Por lo tanto, como es mayor y podemos decir que cumple pues, con esa condición, una vez se cumpla con esa condición, podemos decir que el caso que elegimos es correcto. Por lo tanto, buscamos la carga admisible, que sería, en este caso, dividir los 2.18.83 entre 3, y para la carga bruta tendríamos que multiplicar la carga admisible por los dos lados. Como estamos hablando de que es una segmentación cuadrada, por lo tanto lo multiplicamos por el mismo valor, lo que nos da una carga admisible total de 291,76. Buenas noches, mi nombre es Edgar Robledo y la presentación para el taller 2 nos correspondió el tema 3 y mi punto es el número 5 para una cimentación de una losa de 40 por 20 con un ángulo de fricción de 0 grados, un factor de seguridad de 3 y un DFS de 2. De acuerdo a lo expuesto por la docente, aquí hemos formulado cada uno de los elementos. Entonces, el KP nos dio 1, el SC, de acuerdo a la fórmula que voy mostrando ahí, que corresponde al Excel, y en este caso, en los que nos varía el DC, para Babisek nos da 1.02 y para Hansen nos da 1.01. El DQ y el
Gamma nos da 1,010 y para Hansen nos da 1, o sea que la similitud es muy similar. El FC nos da 1,097 y el FCD 1,04. El NQ 1 y el NC 5,14. El otro punto correspondiente era hacer un análisis de una cimentación compensada, para lo cual se escogió este ejercicio que consiste en un edificio de 6 plantas que tiene una base de 20 metros por una longitud de 30,6, un área de 612. Un gamma 17 kilonewton. Ejercicio 6. Se está hablando también de la implementación cuadrada que es de 2x2, que soporta una carga máxima de la estructura 10 de la actividad pasada. Se nos da como datos a tomar en cuenta la H infinita y la elasticidad de 42.600. Para calcular el asentamiento elástico de dos métodos, primero para la segmentación flexible y luego para la segmentación rígida. Para comenzar con la segmentación flexible tenemos la ecuación que es CE por la carga máxima por un coeficiente de elasticidad por B. Ese lo vamos a calcular más adelante por 1 menos ν entre la elasticidad por IC y IF, que vamos a calcular también más adelante. Aquí tenemos las fórmulas para calcular B y SMN, que se calcula según la tabla 5.8 del libro de Brajadas, en la que si no tenemos un valor hay que pues interpolar. Pero en este caso tenemos el valor de F1 y el de F2. Para el valor de IS, vamos a utilizar la tabla 5.10 en la que no tenemos el valor exacto, por lo tanto hay que interpolar y después buscamos en esa misma tabla el valor de IF. Una vez teniendo todos los demás valores, lo único que vamos o que nos faltaría sería tener la carga máxima que la traemos de la actividad anterior, que en el ejercicio anterior, valga la redundancia, nos da en toneladas sobre metros cuadrados y aquí estamos trabajando en kilonewton. Por lo tanto, pues hacemos la conversión y ya teniendo todos los datos, los incluimos en la fórmula para la cimentación flexible. Una vez que tenemos este cálculo, simplemente la cimentación rígida es multiplicar el de la cimentación flexible por 0,93, que es una constante, y así tendríamos la segmentación rígida. El punto número 7, que es de una investigación y explicar. Entonces, en la opción ¿a qué se refiere una cimentación compensada? Esto es cuando el edificio vaya a disponer de sótanos y se vaya a cimentar por medio de la losa, es posible que el peso de las tierras excavadas sea semejante al peso del edificio. En ese caso, la presión unitaria neta que transmitirá la losa al terreno será del mismo orden de magnitud que la presión efectiva preexistente y los asientos serán probablemente de pequeña entidad. Esta situación particular se denomina cimentación compensada. Entonces, esto quiere decir que cuando el peso de un edificio no puede ser soportado por el terreno porque este es un terreno blando, tiene un nivel freático muy alto, como se ve en la figura en el bloque azul, que acá se puede ver una cimentación de una zapata, y acá podemos ver el nivel freático del suelo. Lo que podemos hacer es compensar el peso del edificio con el peso del terreno que vamos a excavar, y lo que hago es crear sótano en el cual extraiga tanta tierra como el peso del edificio. Quiere decir que si el edificio pesa 1.000 toneladas, el material a extraer serían igualmente 1.000 toneladas de tierra para compensar sobre el terreno el peso del edificio con el peso que extraigo de la tierra. De esta manera el edificio flota aunque tenga el nivel freático alto. Se debe impermeabilizar muy bien toda la excavación
y de igual manera los muros de contención del sótano para que el lugar se mantenga seco y no se llene de agua, asegurando que la construcción se mantenga flotando. Esa sería una cimentación compensada. Según la norma sismoresistencia, todas las construcciones en Colombia deben desarrollarse cumpliendo lineamientos técnicos de cálculo estructural y buena praxis de ejecución que garanticen que las buenas edificaciones cumplan con los estándares de la calidad y seguridad, con el fin de que den respuesta a un sismo favorablemente. La NRS 10 tiene algunos requisitos, como el estudio de suelo que debe realizarse para determinar las características del suelo y establecer qué tipo de materiales y diseño requiere la construcción. También está la cimentación, ya que es clave para garantizar la resistencia y la estabilidad de la edificación, ya que la estructura distribuye las cargas y los pesos en el terreno. El acero debe de contar con calibres adecuados según los cálculos estructurales. La calidad de los materiales de calidad deben ser de calidad, certificados y con los elementos exactos que tienen la mejor capacidad para aportar la energía que se genera en cualquier sismo. Las estructuras livianas, cuando más liviana sea la edificación, menos será la fuerza que tendrá que soportar en el caso de que ocurra un sismo. El reglamento está dividido en 11 capítulos, en 11 títulos. Cada uno de estos títulos abarca un tema específico y fundamental en el diseño de las edificaciones. El primer capítulo son los requisitos generales del diseño y construcción sismorresistente. El segundo son las cargas. El tercero, concreto estructural. El cuarto, mampostería estructural. El quinto, casas de 1 y 2 pisos. El sexto, estructuras metálicas. El séptimo, estructuras de madera y de guadua. El octavo, estudios geotécnicos. El noveno, supervisión técnica independiente. El décimo, requisitos de protección contra incendios en edificaciones. El 11, requisitos complementarios. El punto número 12 del punto 7 es en qué caso se refiere este tipo de cimentación. Entonces, esto se divide en dos tipos. Cimentación subcompensada, que es aquella en la que el peso de la estructura es mayor a la carga del suelo removido. Mi B sería cimentación sobrecompuesta, se considera que el peso de la estructura es menor al peso del suelo excavado. La importancia de este tipo de cimentación es disminuir los asentamientos generales a valores de tolerancia en suelos blandos, terrenos tipo 2 y tipo 3, como son las arcillas o las turbas. Es en este caso que se utiliza este tipo de cimentaciones. Por lo general se utiliza cuando el edificio contenga sótanos y su cota inferior se sitúe por debajo del nivel freático. Kilonewton metro cúbico y un peso unitario medio de 70 kilopascales. En igual forma, aquí vemos cómo se ha hecho las fórmulas, se han aplicado cada una de las fórmulas con un incremento neto de la presión en el cual pues nos va a combinar cada una de las celdas y así sucesivamente. Se dio un inicial, un DF inicial de 2 metros y nuestra respuesta final es un DF de 2.92. En la parte baja de acá podemos ver cómo se ha escrito la fórmula respectiva que después ha sido programada en el respectivo Excel que acaban de ver. Gracias.